Hace poquito saqué un video hablando de el inminente lanzamiento por parte de Sony de Madame Web, como así también todo lo que nos llevó hasta este punto, desde el alquiler de las franquicias a Marvel Comics, las películas de Tobey Maguire, el desastre con las películas de Andrew Garfield, la alianza con Disney para sacar al Spider-Man de Tom Holland, y finalmente el empoderamiento de Sony, donde sacó películas como Venom, como Morbius, y ahora las próximas Madame Web y futuramente Kraven. Ese video sufrió algunas críticas porque tardé más tiempo justamente contando este contexto que hablando de la película en sí. Me pareció, digamos, bien, fue intencional, porque cuanto más cerca esté el estreno, más videos van a ir saliendo de, por ejemplo, como es este caso, las proyecciones de taquilla o declaraciones de los involucrados, diferencias en las adaptaciones. O sea, va a haber contenido de Madame Web. Me pareció que el punto inicial de todo este recorrido que va a culminar con su estreno en cines es justamente un contexto. Porque hay un por qué se está haciendo este producto, por qué falta Spider-Man, pero a la vez por qué se quiere colgar de los pectorales de Peter Parker, sin Peter Parker. Me pareció interesante. O sea, si estás viendo este video y no sabes de qué te estoy hablando, anda al uno de los últimos que justamente habla de todo este contexto, de cómo llegamos a Madame Web y por qué considero que mataron el hype. Bueno, ahora sí, vamos a hablar concretamente de lo que nos compete. Y es que se anda diciendo, según algunas proyecciones de taquilla, que podría ser una recaudación incluso peor que la que tuvo Morbius, convirtiéndose, ahora sí, en el peor fracaso de este Sonyverse. Bueno, lo que cuenta este artículo del portal fuera de foco.com.mx, primero, dice que la cinta podría recaudar en su primer fin de semana entre 25 y 35 millones, lo cual es preocupante porque recuerden que el principal, digamos, foco de recaudación es al inicio de la película. Después, semana a semana, algunas se mantienen y otras caen, pero invariablemente hay un decrecimiento. O sea, nunca vuelve a subir, o alguna vez ha pasado, pero es rarísimo. En los comportamientos de taquilla, siempre tenemos una desaceleración que en casos positivos, no sé, es del 30% y en casos catastróficos de más del 50%. Y estamos hablando de que son todos personajes de segunda línea de los cómics de Marvel, que tampoco tienen un gran nivel de tracción. Ninguna de las actrices, por más que la que hace de Madame Web tuvo su momento de éxito con 50 sombras de Grey, y la que hace de una de las Spider-Woman fue bastante nombrada por Euphoria, pero ninguna es que te traccione tampoco una cantidad de gente que vos digas, bueno, como pasó con Tom Hardy. Tom Hardy sí te lleva gente al cine, Jared Leto no, y se vio con las recaudaciones, pero aún así Jared Leto en el primer fin de semana logró juntar 39 millones de dólares, que sumado al resto de la taquilla la convirtió en la peor película de su universo. Pero estamos hablando que esta proyección es aún peor, quiere decir que va como en picada este proyecto de universo no compartido de estos personajes que originalmente surgieron en los cómics de Marvel. ¿Cuándo vamos a saber si se cumple o no se cumple? Bueno, la película se estrena el 12 de febrero, como bien dice acá. Es más o menos en unos 20 días. Llega en una buena época, no tiene competencia. Los grandes, entre comillas, que sería Marvel, hasta dentro de mucho tiempo no tiene una sola película. La próxima es Deadpool, la cual pretende limpiar un poquito el mal sabor de boca que dejó de Marvels, que también, coincidentemente con Madame Web, es la peor a nivel taquilla que tiene todo ese universo. En el caso de Marvel, de más de 30 películas, lo cual es un montón. Y Deadpool va a llegar a mitad de año y, como digo, pretende levantar un poco la vara y el interés. Después hay otro tema acá, que es lo que van a decir mucho, que es que realmente no hay mercado tampoco para tantas superheroínas. O sea,
convengamos que esto viene de, como por ejemplo dijeron varios escritores de cómics en su momento, varios entendidos, o sea, no soy el único que va a decir esto. Es un mercado que lamentablemente está más que nada apuntado al público femenino, al público masculino, y el público masculino tiene especial cariño por personajes que se fueron construyendo a lo largo de las décadas, como es el caso, bueno, en este caso de Spider-Man, o de Wolverine, o de Superman, Batman, lo que quieras. Hay algunas superheroínas como Wonder Woman que destacan, que aún así son más consumidas por hombres. En realidad el público fuerte de Wonder Woman no son las mujeres, son los hombres, que les gusta como personaje y lo adoptan. Y así pasa con algunos otros cómics, como por ejemplo la She-Hulk de los 80. O sea, quien consumía a la She-Hulk de los 80 no eran mujeres, eran hombres que de repente les gustaba su irreverencia, como después hubo gente que se copó con la irreverencia de Deadpool, o después con la irreverencia de Harley Quinn, o la irreverencia de otros personajes más modernos como Gwenpool, por ejemplo, y así podemos seguir. Años antes que She-Hulk también estaba Howard el Pato. No, está mal analizado decir que el personaje es una representación para el público femenino o que pretende captar público femenino, porque el cine de superhéroes y el cine de acción en general, porque esto es una subrama del cine de acción, las películas de tiros como, no sé, Rápido y Furioso, por ejemplo, o películas mejorcitas como Duro de Matar, etcétera, es un género consumido mayoritariamente por hombres. Entonces, lamentablemente, tu público y a la gente a la que tenés que apuntar y quien te va a comprar la entrada y quien capaz lleva una novia o una amiga son los hombres. Y la verdad que esto no tiene mucho interés. Todas estas heroínas son muy segundonas en su propio universo. De hecho, no está ni siquiera la Spider-Woman más emblemática, que es Jessica Drew, que sería la única que podría decir, bueno, incluso podemos decir que Jessica Drew tuvo un dibujo animado allá por los 80, si no me equivoco, 70, 80. Incluso tenía crossover con el dibujo de esa época de Spider-Man, pero puedo decir, bueno, capaz alguien, que igual ya tendría que ser bastante jovato, tiene algún tipo de reconocimiento del personaje por que tuvo su propio dibujo, o porque fue una vengadora activa del 2000 para acá, tuvo una relación con Hawkeye. O sea, es un personaje que está más involucrado en las historias principales. En el caso de estos personajes, primero que Madame Web, en esta versión, la de Cassandra Webb, está totalmente cambiada de la mujer discapacitada que muchos recordamos del dibujo animado de Spider-Man de los 90, que era un calco de la de los cómics. Como dato de color, les cuento que en esa participación quien le ponía la voz era justamente la ya fallecida mujer de Stanley. Una perlita para contar. Pero esa es es la caracterización que se nos viene a la cabeza cuando tenemos que hablar de Madame Web. Por ejemplo, Carpenter, que es la que está acá al lado, que es la Spider-Woman que apareció en los cómics de Force Works, que era ese grupito de semi-vengadores que armaba Iron Man en los 90, y que curiosamente después eran protagonistas en el dibujo animado. O sea, muchos conocemos a personajes como Century, que es de la D, justamente por ese dibujo. Y ese Spider-Woman, para los que crecimos en los 90, por ahí era más reconocible hasta cierto punto que la que había estado en el dibujo de los 80, que como digo no es la misma. Pero de acá para la fecha es una Spider-Woman que por lo único que se la recuerda es por haberse convertido en Madame Web después de la última, después de Grim Hunt, que es ese acto donde la familia Kraven aniquila a varias personas arácnidas que casualmente aparecen en esta película. Pero es como Spider-Woman tampoco es muy reconocida. Capaz hubiera sido mejor arrancar con esa versión del personaje que está más fresca y que es contemporánea, que actualmente ella sigue siendo Madame Web. No sé, veo bastantes desaciertos en la construcción de esta película. Me parece que las mueve más como una intención que una realidad. Todo parece apuntar que va a ir por el mismo camino que de Marvel, que encima de Marvel por lo menos tenía la espalda del MCU. Acá es como que lo estás desconectando de todo, entonces es como medio que le estás diciendo al espectador, si no la vas a ver es lo mismo. Así que bueno, gente, esto es todo por hoy. Me pidieron un video más centrado en Madame Web, acá lo tienen. Me gustaría leer sus comentarios ahora, como siempre. Si les gustó les pido un like. Y si lo estás viendo y no estás suscrito, suscríbete para más noticias de series, películas, cómics, manga, anime y videojuegos. Hasta la próxima.